It's very interesting. Since we opened, we're getting more and more requests from all sorts of avenues, from all the leading universities. They're holding meetings at Kwatu to do with ethics, education, language. So we're finding that we've, perhaps not surprisingly, thrust ourselves into a very prominent position, which we obviously have to be very mindful of. And we're actually becoming a bit of a hub for education, all the education specialists working with the SAN. So it's not really terribly well represented in the museum, but it's represented in the wider work that we do at Kwatu. The important thing is that now that we recognize that, and we're trying to address it by setting up local heritage initiatives where we can bring some of the benefits of the center to local communities. So they're not full-scale museums we're setting up, but they are local digital archives and initiatives that link heritage to well-being, if you like. El proceso de investigación nos ha servido para retroalimentar nuestros conocimientos, nos ha servido para ponerlo en práctica a las generaciones interesadas en aprender el camino de la palabra de nuestros mayores, que nos transmiten, nos han transmitido y nos seguirán transmitiendo durante el tiempo. Somos originarios, somos de aquí. No queremos ser desplazados por otros pueblos, ni pastos ni quillacingas, porque milenariamente existimos y nuestra lengua así lo dice, y en cada palabra en lengua hablada es una historia vivida por el pueblo y una memoria viva que es transmitida de generación en generación por nuestros abuelos que han caminado durante el tiempo. Tenemos el legado de nuestros mayores, mantenemos el espíritu ancestral, la esencia y herencia que como legado a través del tiempo nos dejan. Nos dan la fuerza, la protección y sabiduría para defender, conservar y cuidar lo que hacemos. La intención del Centro Curatorial Tsebionan es darle vida al proceso de investigación e invitar en cada espacio a madurar el sentimiento, la memoria, la espiritualidad, la palabra y su historia y memoria que nos lleve a encontrarnos con nosotros mismos y el conocimiento ancestral. El Centro Curatorial Tsebionan es un espacio físico que nos permite poner en práctica el conocimiento adquirido, el cual a través de encuentros vivenciales busca compartir, transmitir y enseñar lo que hasta el momento hemos logrado. SANS, territorio, es un espacio de encuentro físico espiritual donde el cuerpo, la mente y el espíritu son uno solo. Jajenach, Jajañ, la chagra, aprender a sembrar, a conservar semillas y cuidar de diferentes plantas, teniendo en cuenta las fases lunares y tiempos importantes para el pueblo Kamsha. Buins, Villán, la lengua materna. Es un encuentro con la palabra, conexión con la oralidad de nuestros mayores para descubrir y comprender el significado de las palabras. Jajetsam, tejido. Este es un espacio donde el entretejer de la experiencia de vida se refleja plasmada con la historia de la vida propia, herencia de nuestros abuelos. Butsasananin, abuelos. En medio del proceso que llevamos como colectivo, siempre hemos acudido a la orientación de los mayores y nos hemos dado cuenta que así como ellos nos aportan, nosotros también queremos brindarles a ellos nuestra ayuda, motivándolos a seguir sembrando, brindarles el acompañamiento para que la edad sea más llevadera, que no se rindan y sigan ayudándonos a construir juntos una bonita historia para los que llegan. Travevinch es sensibilizar, formar y crear contenido propio desde la lengua materna. El pensamiento como herramienta para transmitir
lo aprendido y crear comunicación. Te Papa has a bicultural structure based on the Treaty of Waitangi. By bicultural, I mean this philosophy of two cultures in one country, recognizing the indigenous culture alongside the settler or Pākehā culture. So, for example, at Te Papa, there is a bicultural management structure. The CEO sits alongside the Kaihautū, Arapata Hakiwai, who is seen as the navigator of the waka. So Kaihautū means navigator. The museum is regarded as a waka, a canoe, which is steered by two people rather than one. Also, Te Papa has a Māori language policy. This policy directs all exhibitions and communications with the public, not to be completely bilingual, but for the main messages or ideas in an exhibit or whatever it is to be communicated to the audience. And I'll show you how this bilingual language policy works in practice. Te Papa also has a policy of mana taonga. The word mana in Māori means power, authority, respect, control. So mana taonga refers to the authority of taonga. Taonga is the word that we use for cultural treasures or ancestral treasures. So the word taonga has very much replaced the word artifact amongst museum professionals to refer to Māori objects and collections. This is part of a general movement, I think, in the last 20 or 30 years to revitalise and promote the language. In the wider social context, you see New Zealand being referred to as Aotearoa. Greetings in the media tend to use the Māori greeting kia ora rather than hello, and so on and so forth. So there's been quite a widespread pickup and use of the Māori language amongst the whole population as a point of national policy. Museums in particular are seen as being a forum for the nation and a place which is a showcase for Indigenous language and culture. Indeed, Volke's ambition was to make the child conscious of the way in which words and pictures, as units of linguistic and visual representation, facilitated the naming and thinking about contingent objects in the world. The principles that we've just seen in this method provide the theoretical basis for the most important illustration in Volke's book of 1805. The Denglesmer expressed at various levels Volke's pedagogical convictions. In particular, it gave spatial form to his desire to promote the child's direct interaction with objects of perception, a method that had been enthusiastically embraced for decades by progressive educators. He writes, "It would be very helpful if every family and every school in which children of different ages are taught in different classes could set up a room according to the following specifications, namely, a space for the acquisition of ideas and concepts without the use of books, or where languages and proper thinking could be practiced." Keyword, language and proper thinking. Deviating from this tradition of philanthropic education, Volke's room evidences a turn away from the public arena. The material deployment of the method presented in this image is not the context of the school, but instead in the privatized sphere of the bourgeois family. Even though Volke admits the possibility of applying this idea to institutions, the ideal setting for this room was clearly not the school, for its purpose was precisely to challenge the traditional pedagogical structure that consisted of teachers and pupils. At various moments in the text, Volke, in fact, indicates that the great value of the Denglesmer is that it demonstrates how a lifeless room could take the place of a teacher. In other words, the teacher is eliminated from this educational process. In contrast to those early images in which the teacher is there to point at the pictures and to explain through verbal language what is going on in the pictures, Volke radically departs from that and says there has to be no teacher, no instruction whatsoever. These children have to be connected to the objects themselves
and given the opportunity to rationalize language as a mode of representation rather than as this transparent tool for the exploration of the world. And so the objects are there to substitute for the teacher, and they're also there to remind them that objects have different names in different languages, and that it's not the same thing to see a finger described in verbal language than seeing it in a picture. That all of these modalities of representation have their own biases and their own nature, their own characteristics. So what started as an emphasis on pictures ended up being a reference, an emphasis in Volke of representation, one modality of which was verbal description of the world. Entonces, bueno, Animalia fue la exposición con las que trabajamos con este grupo de interculturalidad, y lo que les pedí es que exploráramos la sala. ¿Por qué no visita guiada? Estoy ahora en mi propio camino profesional intentando dejar este término de visita guiada, y porque mi trabajo se centra hacia el feminismo, como lo leyeron en mi presentación, hacia la perspectiva de género, la inclusión y la decolonialidad. Por eso es que he decidido que en estos encuentros con los públicos se haga a través del diálogo, de la participación activa, y no donde una persona se ponga el título de experto o experta para hablar sobre un tema y que los demás solamente tengan que escuchar. Entonces, para mí es muy importante esta creación de diálogos y de encuentros y de intercambios de conocimientos. Y además decir, el museo solamente da una versión de los hechos, una manera de contar esa historia, pero hay una multiplicidad. Y para eso estamos nosotros aquí, para intercambiarla, conocerla, explorarla, encontrarla, para darle nombre a partir de mis propias palabras, a partir de mi propia lengua materna. Todo el tiempo estas personas del programa de interculturalidad tenían que traducirme sus palabras e intentar darles un significado que yo pudiera entender. Les di un cuadernillo para que si ellos y ellas querían anotar, lo hicieran, pero no era necesario. Acá hay algunos ejemplos de esa aquí yo les decía, si quieren platicar con alguien más, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer a solas, también está bien. Aquí no hay un bueno o malo, una mejor manera de acercarse a las piezas. Esta foto me gusta mucho. Él es Jesús el que está dando los pasos, porque Jesús está explicando cómo se siembra. Decía, hay que dar 2 pasos, soltar la semilla. Yo no sabía nada sobre la siembra, porque enfrente estos toros que están aquí, no sé si logran ver mi cursor moverse, pero estos toros que están aquí son parte de de un arado. Gracias, estoy pidiendo que me soplen porque se me fue la palabra. Y Jesús nos empezó a contar un montón de historias. Evidentemente esas historias las relacionaba con su pueblo. Y decía, es que en mi pueblo las fechas de siembra son tal y tal. Hay lugares de siembra, hay lugares de siembra caliente, hay zonas calientes y zonas que no lo son tanto, y dependiendo de eso es que el calendario de siembra se modifica. Nos explicó por qué los espantapájaros, nos explicó una serie de cosas a partir de una sola pieza. Y yo notaba que Guadalupe se acercó a una pieza en específico en esta exploración. Uno de los puntos es que yo no interviniera en esta exploración, es decir, que ellos estuvieran y ellas estuvieran de manera libre en la sala. Y ella contaba, se acercaba y contaba insistentemente, y después le habló a alguien más y le dijo que se acercara y le mostraba, y volvían a contar y volvían a contar. Cuando llega el momento de compartirnos una de las piezas, tenían que elegir una de las piezas, eso no lo sabían. Eso fue una indicación posterior. Yo les dije, vamos a encontrarnos nuevamente al inicio de la exposición y a compartirnos. Y cuando lo hicieron, le tocó el turno a Lupita, a Guadalupe, y me dijo,
es que este huipil es mío, es igualito al que yo hice. Y este huipil es para las fiestas importantes, para bautizos, para primeras comuniones, para fiestas muy importantes. Y yo le decía, ¿por qué contabas tanto? Ah, pues porque estas cintas, estas cintas están relacionadas con los meses de gestación. Tienen que ser 9 y estas otras tienen que ser los días de la semana. Y así había una construcción del discurso no desde la institución, sino desde las propias experiencias, conocimientos de quienes habitaron la exposición. Y propusieron hacer unos videos para invitar a las personas a que hicieran esas exploraciones. Les compartían su exploración, les contaban estas ideas en torno a las piezas y les decían, puede haber más de una, esta no es la única. Cuando les empiezo a comentar que otro de los públicos con los que trabajamos mucho son con las personas con discapacidad, Ángel dijo, está GAP, está este grupo de atención prioritaria. Porque nuestra idea era colocar en estos videos un recuadro con personas señando el relato. Cuando llegan acá personas con discapacidad auditiva y hago el mismo ejercicio que les conté con el grupo de interculturalidad, ellas me dijeron, bueno, cada video además sería grabado con la lengua originaria de cada uno de ellos y de ellas. Eso se lo contamos también, entonces ellas dijeron, nuestra lengua también es importante y nuestra lengua también es materna porque es la manera en que la comunicamos y cómo entendemos el mundo. Así que no estamos de acuerdo en tener un recuadro en un video, queremos hacer nuestros propios videos. Y es así como se suman con sus videos y con sus propias historias en este proyecto. Y una de ellas me contaba que estaba muy impresionada porque ella pensaba que en los museos no había nada para ellas, para las personas sordas. La creación de estos videos se convirtieron en algo que salía cada semana. Tenía una sesión e invitábamos a personas, esas eran en línea, porque hubo un repunte con el COVID. Y entonces en línea la gente se sumaba y entonces no solamente había personas de la Ciudad de México, sino que había de otras regiones. Y cuando hablaban, por ejemplo, de una fiesta donde se usaba o aludía ese objeto, resultaba que decían, y es que en Colima no se llama así, pero sí se hace algo muy parecido. De tal manera que lo que ocurría ahí era eso que decía Bonfil. El museo estaba vivo, estaba reconociendo la producción cultural de los grupos y además nuestra propia producción al estar juntos y juntas. So I want to talk about a project which is called Untold Microcosms, or Volver a Contar in Spanish, Museums Through the Lens of Personal Reverie and Political Reality. It's a project that we've been doing for about a year and it's ongoing. And basically what the project is, the bare bones of it, is that we collaborated with the International Hay Festival, which is a literature festival, to invite 10 Latin American authors to write fictional or personal, positional pieces, short writings about objects in the British Museum's Latin American collections. Now, that's about that. Those books, one's in Spanish, one's in English, which are compilations of those stories, will be published in September. It's interesting, isn't it? Because one of the things that people kept saying to me during the project was, oh yeah, it sounds like a really interesting project. So is the idea that you can use fiction and literature to make to help us to better understand these political contexts and better understand these collections. And at first I was like, well, yeah, I guess that's the point. Yeah, I suppose that's the point. And then I started to think, well, actually, no, that's not really the point, because that still comes back to this idea that there is some empirical truth that literature can help
can help the sciences, so that we have a better knowledge and a stronger knowledge of something. When in really the spirit of the project, and in terms of what I think for the humanities, is more in the spirit of, Anthony, what you were talking about the other day with trying to understand other ontologies and reframe all these epistemologies, right? Create new worlds, not a better understanding of the one we have. Since Japan is another example of a society which is very much focused on written language. So something that is not written cannot be displayed. And actually, each of the Ryukyu islands has a sort of cultural center which functions as a sort of language museum, but it has almost no objects. It has some objects of material culture, but usually it's the local activist or a teacher of a new speaker of one of the Ryukyuan language, who spends some time there, and it's him or her to be visited, met, and asked about the language, in the language. And it's also the same person and the same place where courses of language are organized, but also a place which is language friendly. So people, especially native people, local people who come there, are expected to use this endangered language in this space. So it's a language friendly space. Is this a museum? Maybe we can see maybe we can extend this notion to places as you mentioned. So let's call those language friendly spaces places where knowledge about language can be transmitted and can also be practiced. Well, such a very general idea.